Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Mi nombre es Erendira Romero y en este video vamos a analizar las orientaciones para la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Como ya se había anunciado, vamos a hablar sobre la evaluación formativa y estos serán los tres principales propósitos que vamos a abordar a lo largo de esta sesión. El primero de ellos es discutir los alcances y el sentido de la evaluación formativa en el Plan de Estudios 2022, establecer la diferencia entre los procesos de evaluación diagnóstica, formativa y acreditación y reflexionar en torno a la evaluación formativa desde la experiencia del colectivo docente con el apoyo de diversos materiales escritos y testimonios de docentes. La evaluación del aprendizaje tiene como base la relación pedagógica de los maestros con sus estudiantes en el marco del aula, de la escuela y de la comunidad, entendidos estos tres como espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. La función principal que tiene esta evaluación del aprendizaje no es otra más que retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre profesores y alumnos en los que ambos reflexionan para poder identificar cuáles han sido sus logros, los elementos por trabajar, cuáles son los obstáculos que se enfrentaron durante un proceso determinado de aprendizaje y en su caso, pues van a trazar acciones de mejoramiento. La evaluación como tal la tenemos muy bien interiorizada, la hemos usado desde siempre. La diferencia es que este plan de estudios propone la evaluación formativa como un medio para la toma de decisiones que vayan encaminadas a la mejora de los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. Lo fundamental de la evaluación de los aprendizajes es que va a contribuir a que el docente pueda fortalecer y desarrollar nuevos saberes pedagógicos y disciplinares a partir de la autoevaluación. Es decir, yo como docente voy a determinar con base en los resultados que me arrojen las evaluaciones si podré ser yo probablemente el causante de que mis alumnos no estén aprendiendo, si hay alguna práctica pedagógica que yo necesito innovar, manejar diferentes estilos de aprendizaje, o sea, a través de una autoevaluación que yo voy a hacer de mi trabajo en el aula, pues yo voy a poder determinar cuáles son aquellas cosas que necesito fortalecer para poder lograr que todos mis estudiantes aprendan y con ello se van a mejorar los procesos educativos en el marco contextual en el que el docente realiza su actividad. Todos o probablemente muchos de nosotros hemos trabajado en más de una escuela y no podemos pretender que los mismos medios o las mismas formas en las que se evalúa en una escuela de manera exitosa vayan a ser funcionales en la siguiente. Por eso es muy importante esta palabra o esta frase de marco contextual, es decir, de qué manera yo necesito evaluar a mis estudiantes en la comunidad y en la escuela en la que actualmente presto mis servicios. Vamos a reflexionar en torno a estas preguntas, vamos a hacer un diálogo entre compañeros docentes para poder determinar primero como una autoevaluación qué aprendieron, si aprendieron todos mis alumnos, cuáles fueron los materiales que mejor me funcionaron para poder lograr este aprendizaje, cuáles fueron las actividades que fueron significativas para todos y cuáles son aquellos aspectos que no me permitieron o que inhibieron el aprendizaje de mis estudiantes. Cuando nosotros hacemos esta autoevaluación, compañeros, lo importante no es solamente decir, sí, sí lo hago, todo está muy bien, sino es escudriñar un poco en nuestros interiores, dejar un poco de lado el ego y decir, ok, yo hago muy bien algunas cosas, pero hay otras en las que necesito mejorar. Y con estas preguntas detonadoras, pues nosotros podemos guiar esta reflexión. Ahora, ya que determiné cómo fue mi trabajo o cómo fue la evaluación de los aprendizajes durante todo el ciclo escolar, ahora voy a reflexionar sobre cómo puedo hacer mejor mi trabajo
y cuáles son las mejores actividades para poder alcanzar los propósitos definidos en la planeación didáctica. Y luego, con base en estas ideas que van a ir surgiendo en colectivo, como una lluvia de ideas en las que todos vamos a participar, pues se va a poder lograr la reconstrucción de la práctica docente. Previo al inicio de esta octava sesión ordinaria, vamos a hablar sobre los insumos nacionales. Vamos a pedirles a nuestros docentes que vean esta videocápsula del testimonio de los docentes de preescolar y esta conversación que el doctor Ángel Díaz Barriga tiene con la maestra Claudia Bayer Sala sobre el tema de la evaluación formativa. Viendo estos videos, son un poco más largos de los que estamos acostumbrados a ver en sesiones pasadas, pero tienen bastante contenido que nos va a servir para darnos una idea sobre cómo es que se trabaja la evaluación formativa en nuestro nivel. Una vez que ya vimos estos videos, vamos a poder agruparnos, ya sea por binas o por grados, y vamos a dar respuesta a estos cuestionamientos, que están basados obviamente en lo que ya vimos en las videocápsulas anteriores. ¿Qué se plantea acerca de la evaluación formativa de acuerdo con la edad y etapas de desarrollo de nuestros estudiantes? ¿Cómo se promueve que el alumno reflexione sobre el proceso de aprendizaje? ¿Por qué se afirma que la evaluación formativa es similar a un video? ¿Y cuáles son los retos que identifican en su comunidad educativa para impulsar la evaluación formativa? Recuerda que estas actividades, compañero, más que querer captar textualmente las palabras de los protagonistas de estas videocápsulas, lo importante es captar la idea central. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué me quieren compartir? ¿Y cómo lo interpreto yo para poder hacerlo funcional en mi práctica docente dentro del contexto en el que actualmente me estoy desarrollando? La evaluación diagnóstica, vamos a hablar ahora acerca de los sentidos y los propósitos de esta evaluación, y aquí menciona que se realiza con la finalidad de explorar el estado en el que se encuentra lo que se pretende evaluar y poder ofrecer información sobre el punto de partida que constituye la base para llevar a cabo acciones de mejora. Yo con la evaluación diagnóstica lo tenemos muy claro desde hace varios años, que lo principal es saber qué saben mis estudiantes. Si resumiéramos nuestra labor docente en una frase, pudiéramos usar la de Ausubel, que nos dice: indaga qué saben tus estudiantes y actúa en consecuencia para poder tener continuidad en la mejora de los aprendizajes. Las características de la evaluación diagnóstica son 4 principales. Primero, esta siempre se realiza al inicio de una acción o de un proceso, ¿ok? Y nos va a ayudar a determinar cuál es la situación actual de algo, y entonces vamos a poder identificar cuáles son aquellos rasgos o características a las que les vamos a otorgar cierto interés o cierta importancia a lo largo del ciclo escolar. Además, define las características centrales de lo que es evaluado, su magnitud y su alcance, y nos va a brindar información para que nosotros, como agentes educativos, y aquí no habla solamente de docentes frente a grupos, sino está involucrado el director, el ATP, el inspector o supervisor de una zona, porque con esos resultados del diagnóstico del aula, de la escuela o de la zona, nosotros vamos a poder hacer estas inferencias acerca de las causas y efectos que estén asociados con la situación. Es decir, si yo detecto que en mi escuela, como director, detecto que en mi escuela hay un déficit en los aprendizajes de lenguajes, por ejemplo, pues yo tengo que indagar qué es lo que está causando. ¿Es el docente que no está tomando en cuenta los estilos de aprendizaje? ¿Son los materiales que no están siendo adecuados? ¿Son las actividades que no representan un reto o que están demasiado elevadas? ¿Son los alumnos que tienen otros intereses? ¿Son los padres de familia que no los llevan a la escuela? O sea, ¿qué está causando ese déficit? Es otra de las características que nos puede ayudar
la evaluación diagnóstica. Además, aporta información que permite a los agentes educativos que estén involucrados a realizar adaptaciones e instrumentar acciones de mejora a partir de esta valoración inicial. Es decir, una vez que conozco la causa y el efecto que está ocasionando, pues entonces yo voy a poder tomar medidas o acciones que me ayuden a corregir esos déficits que he estado encontrando. Y posibilita a los agentes educativos involucrados a poder disponer de un mayor conocimiento de lo que se evalúa y de su contexto. La información siempre es poder. Entre más conozca yo a mis alumnos, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus limitaciones, los puedo llevar muchísimo más lejos a que logren aprendizajes más significativos. Una vez entendida toda esta función, finalidades y características de la evaluación diagnóstica, vamos a enlistar en 4 o máximo 5 pasos cuáles serían las acciones o cómo se llevaría a cabo la evaluación diagnóstica de los aprendizajes al inicio del siguiente ciclo escolar. ¿Ok? Dentro de este video vas a ver una liga en donde vas a poder descargar de un drive todos los documentos para poder llevar a cabo estas actividades. Entonces, ahí vas a ver paso 1 y qué es lo primero que hago. Bueno, pues me puede decir, maestra, yo lo primero que hago es determinar cuáles son los contenidos que voy a evaluar y luego diseño un instrumento para aplicárselo al alumno y luego una rúbrica donde yo evalúo y luego hago esto y luego esto y luego esto. Entonces, cada quien va a dejar como un pequeño instructivo de cómo es que podemos llevar a cabo una evaluación diagnóstica que cumpla con todas las características que ya vimos en la diapositiva anterior. A partir de ya esta conceptualización de este pequeño instructivo, vamos a reflexionar sobre la importancia de la evaluación diagnóstica del aprendizaje de sus estudiantes y sobre la manera en que estos resultados se recuperan en la planeación del trabajo del aula. Y entonces vamos a dar respuesta sobre por qué es importante la evaluación diagnóstica, cuáles estrategias ya hemos utilizado en el pasado y cuáles son las experiencias que hemos podido pues tener sobre la importancia de la evaluación en cada grado, cada fase. Es decir, ya dentro de la planeación del trabajo del aula, ¿cuál ha sido mi sentir acerca de la evaluación diagnóstica? La evaluación formativa, pues, es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y ocupa un lugar central. La evaluación de los aprendizajes forma parte de este proceso formativo y se encuentra dentro de la relación pedagógica entre profesor y estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de los estudiantes. Se define como esta serie de actividades que se integran al quehacer pedagógico y que enfatizan el proceso de acompañamiento y retroalimentación continua que está basada en el diálogo. Así define la UNESCO desde el 2021 a la evaluación formativa. Y está subrayado acompañamiento y retroalimentación continua basada en el diálogo por la razón que una evaluación se vuelve formativa en el momento en el que me permite reflexionar sobre lo que hablamos hace rato, lo que saben, lo que les falta, los obstáculos, lo que hacen muy bien, y tomamos decisiones con base en esta información para poder lograr procesos de mejora y de aprendizaje significativo. La retroalimentación dialógica se logra a través de sostener un vínculo permanente entre los estudiantes y los docentes, ¿ok? Nosotros en preescolar hemos hecho muchas formas de retroalimentar a los alumnos en diferentes momentos, desde la vez que le dices, lo hiciste muy bien, estás haciendo un buen trabajo, puedes mejorar en esto, fíjate bien en esto, la próxima vez intenta esto. Entonces, es una manera de retroalimentar y con esa retroalimentación se crea un vínculo entre el maestro y el alumno en donde generas
pues una confianza mutua en la que el alumno sabe que si tiene alguna duda o está enfrentando alguna dificultad, eres tú la persona dentro del aula que la va a poder contener. La evaluación formativa conlleva un diálogo alrededor de los elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por los estudiantes. Es bien importante tomar en cuenta estos puntos que mencionan aquí, porque sobre todo, bueno, la participación de los alumnos obviamente nos queda muy claro, la observación sistemática y personalizada también. Ya sabes tú que cuando los alumnos están trabajando, observas de manera general al grupo y en individual a algunos alumnos, y lo vas haciendo sistemático cuando vas haciendo tus anotaciones, ya sea en el diario de la educadora o en el portafolio de los alumnos, y vas llevando como un proceso o un registro. Pero esta observación contextualizada es súper importante y al menos yo no lo había leído en ninguno de los otros planes de estudios. ¿Qué significa la observación contextualizada? No me voy a ir a evaluar lo que el plan sintético me dice como tal, sino que yo voy a contextualizar lo que, partiendo de lo que mis alumnos saben y lo que se supone que aprendieron dentro del proyecto o de la situación de enseñanza que se haya implementado y que deseo evaluar. Así como de la misma manera no voy a evaluar igual a un alumno con, no me gusta la palabra normal, pero con un alumno que no enfrenta grandes dificultades o que tiene un desarrollo, pues, esperado, a comparación de un alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces yo tengo que hacer esta observación contextualizada. Juanito es un niño que tiene sordera y entonces yo a él lo voy a evaluar bajo ese contexto. Yo no puedo decir que no se comunica o que no comparte oralmente sus experiencias y sus sentimientos porque tiene una discapacidad que se lo impide, entonces yo voy a evaluar en consecuencia eso. Respecto a los contenidos abordados en los campos formativos durante este ciclo escolar y la manera en la que de forma diaria se lleve ese aprendizaje es la manera en la que nosotros vamos a evaluar. ¿Ok? Yo no puedo pensar en evaluar a un alumno si conoce los números del 1 al 5 solamente porque los pintó de diferentes colores. Ni puedo pensar que el alumno conoce el contenido de un cuento porque señaló a un personaje en una hoja. Eso no es un aprendizaje significativo ni es una evaluación objetiva. La manera en la que yo me voy a dar cuenta si mi alumno sabe o no sabe es cuando ese aprendizaje lo puede trasladar a la vida cotidiana. Cuando me es capaz de decir, maestra, echar mentiras es malo porque bla, 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 o al igual que Caperucita Roja, no debes desobedecer a tu mamá porque te pones en un riesgo y entonces cuando vas a la tienda, no, y cuando se sueltan a decir, este sí es un aprendizaje contextualizado. Esa sí es una forma de poder saber si mi alumno sabe o no sabe. Y aquí le agregaron entre paréntesis, no es en el examen ni en el papel que el niño se lleva a su casa, como yo puedo determinar si el alumno sabe o no sabe. Por eso es importante que conociendo todo esto, tomemos en cuenta que las características de la evaluación formativa de las metodologías didácticas basadas en proyectos o metodologías globalizadoras deben tener tres pues ámbitos o indicadores que sean así como que primordiales, que identifiquen, que recuperen y que se estén centradas en los procesos de desarrollo de aprendizaje o mejor conocidos como PDA. ¿Ok? Lo que yo evalúe debo de tener bien en claro qué voy a evaluar,
cómo los voy a evaluar y cómo se va a contextualizar ese aprendizaje en la vida cotidiana. Los procesos de desarrollo de aprendizaje son aquellos que precisan conocimientos, habilidades, valores, saberes a lo largo del proceso formativo y que va, como ya lo sabemos, de lo simple a lo complejo, de lo concreto al abstracto, de lo superficial a lo profundo, sin implicar un agregado de contenidos específicos o convertirse en un programa paralelo. ¿Ok? Lo que antes conocíamos como aprendizajes esperados, ahora se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje. La evaluación también debe de considerar obtener una evidencia que sea continua y poderle dar seguimiento a las actividades propuestas en el proyecto. Esto me va a permitir la evidencia que genera esa evaluación que yo aplico con mis alumnos, me va a permitir tener una retroalimentación oportuna, ya sea individual o en equipos de trabajo, sosteniendo la motivación del grupo. Voy a poder ajustar las actividades en caso de que sea necesario y voy a poder revisar la incorporación de los ejes articuladores o procesos de desarrollo de aprendizaje no considerados originalmente. ¿Ok? Yo voy a poder darme cuenta si necesito hacer un ajuste o no y si mis actividades están enfocadas en los PDF. Es importante que los estudiantes conozcan estos procesos de desarrollo de aprendizaje articulados en el proyecto, sus criterios de evaluación para poder participar en prácticas de autoevaluación y coevaluación. Estoy segura que esto que te voy a decir a continuación ya lo haces. Cuando iniciamos una actividad nueva, un proyecto o una situación de aprendizaje, siempre presentamos al alumno qué es lo que queremos lograr. Como está aquí en el ejemplo, se ve la maestra que trae una guitarra y les dice a las alumnas, hoy conoceremos cómo funciona una guitarra. Otra forma de iniciar una actividad es, el día de hoy aprenderemos a tocar un instrumento. O el día de hoy construiremos un cuento sobre... Lo haces, ¿verdad? Claro que lo hacemos, pero al incluirlo en esta presentación, lo que nos quieren enfatizar es que aquello que hacemos ya de manera automática y sin mucha reflexión al respecto, nos ayuda a centrar la atención, les da a los niños un rumbo y entonces lo retoman en esta evaluación formativa como un elemento muy importante para poder tomar en cuenta y que el docente lo deje de hacer como algo automático, algo que va así porque así me lo enseñaron y tenerle pues esta importancia que genera el que el alumno conozca de manera simple y a sus palabras y a su entender cuáles son esos procesos de desarrollo de aprendizaje que con la actividad va a realizar de modo que sepa. Uno, que se mantenga motivado y dos, que sepa que lo que está haciendo en el aula tiene una utilidad en el mundo real. Entonces, apoyando a nuestros alumnos con estas prácticas, podemos orientar el inicio de la jornada comunicándoles lo que se espera de ellos, lo que van a aprender o lo que van a investigar. ¿Cuáles son estos instrumentos que nos pueden ayudar a realizar la evaluación formativa? Aquí nos presentan varios: trabajos escritos, fichas de observación, ensayos, registros de avance de actividades, demostraciones, rúbricas, portafolios de evidencia, etcétera. Y ahí nos menciona también, muy importante, que la evaluación formativa no es equivalente al uso de los instrumentos. Es decir, no porque yo tenga estos que mencioné, ya voy a decir que estoy cumpliendo con una evaluación formativa, sino se vuelve formativa la evaluación cuando se lleva a cabo a través de un proceso de reflexión y metacognición. Es decir, cuando yo puedo tomar acciones con base en los resultados obtenidos para que mis alumnos aprendan de una forma significativa y contextualizada.
¿Cuáles son estos instrumentos cualitativos de la evaluación formativa? Aquí nos mencionan varios, por ejemplo, el grupo de discusión, en donde con base en algunas preguntas que la maestra hace, guía a los estudiantes a reflexionar y a que aporten información al grupo sobre su proceso de aprendizaje. Y aquí vienen algunas preguntas de ejemplo que nos pueden ayudar. ¿Logramos lo que propusimos? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo conocíamos anteriormente, bueno, a mí me tocó cuando estaba frente a grupo como la coevaluación, ¿se acuerdan? En la que hacíamos este tipo de preguntas al finalizar. Bueno, pues ahora nos menciona que obviamente este grupo de discusión se puede hacer con nuestros alumnos al final de la situación o del proyecto, pero también lo podemos hacer a la mitad o al inicio o dependiendo cómo lo veamos para poder integrar a todos nuestros estudiantes en un diálogo en el que nosotros podamos reforzar, definir rutas o acciones para poder conseguir ese aprendizaje que nos hemos puesto en mente. El diario de clase no es el diario de la educadora, ¿ok? No confundamos. Aquí, a través de estas preguntas que ya hicimos en el grupo de discusión, nosotros podemos anotar en el pizarrón, en un pliego de papel o en un friso cuál fue la reflexión a la que los alumnos llegaron y entonces poder determinar en cada etapa del proyecto qué es lo que se va a trabajar, ¿ok? El diario de clase no es el diario de la educadora, repito, son las reflexiones a lo que los alumnos llegaron a través del grupo de discusión. Entonces, estos dos instrumentos de evaluación cualitativa van de la mano, entrelazados, ¿ok? ¿Y para qué nos van a servir? Pues ahí podemos definir cuáles son las ideas de los estudiantes, si están enfocados, si tienen un buen diálogo, si son coherentes, si tienen aprendizajes que ya hayan interiorizado, si los están poniendo en práctica y demás. Las rúbricas de autoevaluación son diferentes a las listas de cotejo. La diferencia radica en que estas rúbricas contienen un conjunto de indicadores del logro de aprendizaje y que de alguna manera permite al alumno y al docente reflexionar de manera individual sobre este proceso que han surgido en las acciones que ellos han emprendido y que pueda apoyar a los alumnos que requieren fortalecer aprendizajes, ¿ok? La diferencia entre una lista de cotejo y una rúbrica es que la lista de cotejo tiene el indicador que se va a observar o el ámbito a observar y solamente pones sí o no o en proceso. En cambio, las rúbricas son niveles de desarrollo en el que el docente dice, si mi alumno hace esto, está en un nivel básico. Si hace el nivel básico más esto otro, está en un nivel medio. Si hace el básico, el medio más esto, está en un nivel suficiente. Y así en cada una de ellas va determinando en qué proceso va o en qué nivel de desarrollo va nuestro alumno. Y que vuelve a tomar decisiones con base en ello. La elaboración de preguntas sobre los aprendizajes que se quiere indagar. Esto es súper importante. Muchas, estoy segura que ya lo hacen muchos docentes, pero algunos lo hemos ido dejando de lado y lo hemos olvidado, sobre todo por la falta de tiempo. Pero básicamente nos solicita que al finalizar la jornada diaria, ya en plenaria con todo el grupo, podamos elaborar preguntas o argumentos en donde los estudiantes recuperen lo aprendido del día. Es una manera de dar un cierre digno a las actividades realizadas del día y comenzar con la organización al siguiente día. Las preguntas de ejemplo que mencionan es ¿qué hicimos hoy? Por ejemplo, si estás hablando de las plantas, logramos conocer todas las plantas que trajo cada uno de ustedes, en qué vamos a trabajar mañana, qué necesitamos traer para seguir trabajando, quién va a traer los materiales. Si te das cuenta, como te lo dije ahorita, es una manera de cerrar el día y empezar a pensar en el día siguiente.
Otro instrumento que mencionan aquí son dos importantísimos. Uno de ellos es el debate, en la que se centra la discusión de los alumnos sobre un proceso de aprendizaje, y esta organización permite que haya una reflexión que incluya pues una elaboración argumentativa del tema que va a presentar, una réplica de otros estudiantes y el cierre a manera de síntesis. Hemos hecho muchos debates a lo largo de nuestro ejercicio docente junto con nuestros alumnos y a veces no lo hemos identificado como tal, pero se da un debate interesante, por ejemplo, a la hora de Navidad, cuando estamos platicando con los alumnos sobre cómo festejan la Navidad en sus casas y luego se ponen ellos a investigar y traen una presentación y comparten, y luego otros estudiantes, por ejemplo, contestan, no, en mi casa hacemos esto otro, o Santa Claus no existe, a mí me trae regalos el niñito Dios, no, a mí me trae los Reyes Magos, no, a mí me regala mi papá, y entonces se hace esta réplica entre lo que está sucediendo en cada familia y luego terminamos con esta conclusión de decir, muchas de las veces, por seguir con el mismo ejemplo, decir, ok, la Navidad es una época en la que generalmente se dan regalos, Santa Claus existe para el que cree en Santa Claus, el niñito Dios y los Reyes Magos, y entonces cada quien feliz y contento y llegamos a este cierre y a esta síntesis. Pero todo lo que se dio en el proceso permite al docente conocer las formas de pensar, de interactuar entre los alumnos y de cómo se maneja el contexto sociocultural de nuestros estudiantes. Da como beneficio pues poder detectar lo que aprendió, qué falta por aprender y qué vamos a hacer, y de esta manera pues nos permite recuperar la experiencia y luego tener elementos para poder realizar la retroalimentación. El último instrumento que menciona aquí, yo nunca lo había escuchado, pero me encantó, los dilemas morales. También, al igual que el debate, nos permite conocer el pensamiento de nuestros alumnos, la relación cultural que tienen con su entorno, la manera en la que se manejan, y nos da así como que una ventanita para asomarnos qué está sucediendo en su interior. Un dilema moral, por ejemplo, que menciona aquí, ¿qué es más importante? ¿Regar los árboles o cuidar el agua? Y entonces ahí vas a poder entrar, obviamente las dos cosas son súper importantes y los niños empiezan con estos dilemas morales, pues a presentar ideas, opiniones, formas de pensar que los ayudan a ampliar su conocimiento, a no quedarse así como los caballos centrados en algo específico, sino que también ellos pueden voltear a su alrededor y conocer otras opiniones. Una vez conocido todo esto relacionado a la evaluación formativa, sus características, los instrumentos y cómo se llevan a cabo, vamos a ubicarnos en binas o en grados y vamos a elaborar un mapa conceptual con toda esta información que viene aquí. Estrategias utilizadas, evidencias de aprendizaje, cómo damos la retroalimentación, cuáles son los criterios que utilizamos para evaluar, cómo participan los niños en su evaluación, cuáles son los problemas que enfrentamos a la hora de comunicar esos avances o dificultades y cuál es la percepción de los padres de familia sobre la evaluación cuantitativa que se hace en preescolar. Este mapa conceptual no lo vas a sacar de ninguna parte. Tú lo vas a hacer con base en tu propia experiencia de lo que realmente haces en el aula. Entonces, no puede haber dos mapas conceptuales iguales. Nosotros vamos a ir por escuela o por grado, ir construyendo con esta información, porque estas preguntas nos van a permitir reflexionar sobre si lo que hacemos está encaminado con lo que ya aprendimos en las diapositivas anteriores o si tenemos necesidad de generar algunas modificaciones. Continuando con las actividades acerca de la evaluación formativa, en equipo, al colectivo docente, todos juntos vamos a reflexionar en torno a los siguientes 3 cuestionamientos. En el caso de Nuevo León, al finalizar cada sesión de consejo técnico, a los directivos nos piden que llenemos un formulario y nos van a pedir de evidencia las respuestas de estas 3 preguntas. Así que esta actividad sí o sí
tiene que dejar una evidencia por escrito en la que nosotros podamos tomar una fotografía o escanearlo para poder enviarlo dentro del formulario como una evidencia del trabajo de esta sesión. Las 3 preguntas que vienen aquí, vuelvo a insistir, son parte de mi experiencia, de mi opinión. Quieren conocer qué piensas y cómo lo manejas en tu escuela. Así que no hay respuestas correctas o incorrectas. La primera pregunta es, ¿qué modificaciones han de hacerse en la práctica docente para considerar la evaluación diagnóstica, formativa y la acreditación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios 2022? ¿Cuál es la utilidad de las sugerencias de evaluación en el programa analítico y qué sugerencias de evaluación podrían desarrollarse en el programa analítico? Lo contestan, dejan su evidencia por escrito y lo guardan para enviarlo en el formulario. Y luego vamos a dar un espacio para poder terminar el programa analítico de nuestra escuela a fin de presentarlo al colectivo docente en la primera jornada de trabajo. Ya tenemos detectados el diagnóstico, la situación actual de los aprendizajes, ya tenemos identificados cuáles son los contenidos y los PDA de cada campus y las estrategias. Ahora solamente nos falta incluir de todo lo que conocemos cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para poder incluir dentro de nuestro programa analítico la evaluación formativa. Si ya lo habías hecho con anterioridad, revísalo, checa que vaya acorde con la información que ahora tenemos y si hay necesidad de hacer modificaciones, se hace. Con base en la acreditación, y ya con esto casi terminamos la presentación, aquí vienen 6 afirmaciones que nos ayudan a entender que la calificación es lo que emiten a los estudiantes y es el sustento para poder dar la acreditación entre un grado y otro o entre un nivel de educación básica y otro. Esta calificación se construye con base en la interpretación que hacen los docentes o los estudiantes sobre el contenido del portafolio o las evidencias que se han ido generando de la evaluación formativa y entonces se valora el desempeño de cada alumno. Las evidencias que podemos tener para otorgar una calificación son los trabajos escritos, la participación en actividades del proyecto o la elaboración de tareas específicas, exposiciones de resultado o cómo fue un proceso, entre otros, ¿ok? Evaluar no es calificar y la función de la calificación es para determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. ¿Ok? No quiere decir, no puedo yo pretender de solamente ver a un alumno en el caso de preescolar y decir, tiene cara de que sí sabe los números o tiene cara de que sí se expresa muy bien, sino yo con las evidencias que van dentro del portafolio y de la manera en la que el alumno se desarrolla dentro del salón, pues yo voy a poder emitir una valoración que me dé a conocer este proceso de aprendizaje obtenido. Y para la valoración se pueden utilizar instrumentos como el registro de observación, el portafolio del alumno o la rúbrica. Ya para finalizar, esta es la última diapositiva de la presentación, hay que evaluar los resultados del programa escolar de mejora continua. En función a los ámbitos pedagógicos que se trabajaron durante el ciclo escolar, nos piden un formato muy simple para poder evaluar. Vamos a escribir el objetivo y la meta que ya hemos puesto dentro de nuestro PMC y luego vamos a redactar por meta cuáles son los resultados cualitativos del alcance de cada una de las metas que hayamos incorporado al PMC. Acuérdate que dentro de lo que es el formato del PMC que utilizamos este ciclo escolar, que compartí con ustedes casi al inicio del ciclo, vienen los indicadores de logro de la meta. Entonces, no vamos a evaluar por ámbito, vamos a evaluar por indicador de la meta,
¿ok? Entonces, los indicadores que ya hemos señalado por ahí son a los que yo le voy a dar un resultado cualitativo. ¿Qué tanto avancé? ¿En qué me baso? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuáles son las evidencias que tengo al respecto? Y luego voy a agregar un espacio en el que diga lo que falta por hacer. Este último es muy importante. ¿Qué me quedó pendiente? ¿Cuáles son las nuevas problemáticas que descubrí? Porque tú y yo ya lo sabemos que en la fase intensiva nos van a pedir recuperar esta evaluación del PMC para poder iniciar con la planeación del siguiente programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 2023-2024. Espero que te haya sido de utilidad este análisis de la guía. Este video quedó más largo de lo que generalmente los hago, pero sí quería hacer muchísimo hincapié en la forma en la que se debe de manejar tanto la evaluación diagnóstica como la evaluación formativa en este nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, porque con base en eso vamos a poder mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, elevar la calidad de la educación y lograr que todos aprendan. Gracias y hasta luego.